El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías que en ocasiones estamos ciegos a las verdades espirituales? Es por eso que la iglesia debe proclamar el evangelio que transforma y renueva continuamente a los creyentes. Todos los días necesitamos de la gran gracia de Dios que nos ayuda a entender el mensaje del reino de Dios para responder con un compromiso sincero y dar buen fruto. En la clase de hoy estudiaremos la parábola del sembrador y su interpretación por parte de Jesús a sus discípulos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy estamos trabajando nuestra lección número 20 titulada El Sembrador y continuaremos, como dijimos la vez pasada, estudiando el libro de Mateo, especialmente 3 parábolas particulares. Y hoy estaremos trabajando nuestra parábola de El Sembrador que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13 y estaremos dando lectura a los versículos 1 al 9 y los versículos 18 al 23. Y quiero compartirles el verso a memorizar, el texto áureo que se encuentra en Mateo 13, versículo 23, y lee de la siguiente manera: El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y quiero compartir con ustedes los objetivos de este día, y el primero es afianzar el proyecto de Dios en los procesos de la vida y los desafíos del mundo en que vivimos. Número 2, escudriñar el corazón para escuchar, recibir y contribuir en el esparcimiento de la palabra de Dios. Y número 3, afirmar la responsabilidad de ser exponentes de la palabra de Dios en la familia, en la iglesia y en todo lugar. Y el vocabulario para hoy es parábola. Y cuando hablamos de parábola nos referimos a esa breve narración que es dicha por Jesús con el propósito de producir una educación moral y religiosa. Y la parábola revela una verdad espiritual de forma comparativa. ¿Y qué les parece si en este momento buscamos nuestras Biblias y abrimos las mismas en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, para dar inicio a esta clase en el día de hoy? Y les invito, ¿verdad?, que busquen sus Biblias y vamos a estar leyendo la versión impresa en nuestra revista El Discípulo, la versión Reina Valera revisada. Y lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos al versículo 18 de ese capítulo 13 de Mateo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este día hables a nuestros corazones y que puedas de igual manera bendecir a mis hermanos y mis hermanas que nos escuchan a través de estos medios. Glorifícate, Señor, en cada clase bíblica en nuestras iglesias. De manera, Señor, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y la misma pueda dar fruto. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos en la segunda parábola que nos presenta estas secciones que estamos trabajando, y hoy estamos en el capítulo 13. En el capítulo 13, donde vamos a estar trabajando la parábola del sembrado. Y el capítulo 13, mis queridos hermanos, nos presenta la respuesta de Jesús al rechazo y al aumento en la oposición de los escribas y los fariseos que vimos, ¿verdad?, en la clase pasada, donde estuvimos trabajando ese capítulo número 12, donde nos habla que Jesús estaba con sus discípulos y comenzaron ellos a recoger espigas en el camino, y allá los fariseos se pusieron molestos por esto, porque era el día de reposo, y de igual manera ese mismo día en una sinagoga Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca, y entonces vemos que comienza Jesús a compartir una parábola acerca del reino de Dios y si él mismo estaba dividido ante ese hecho que presentaron de que Jesús estaba echando fuera demonios por el espíritu de Belcebú. Y eso estuvimos trabajando en la clase pasada. Y como dijimos en la clase pasada, vemos entonces que hay un incremento, ¿verdad?, en la oposición de los escribas y de los fariseos. Y entonces en este capítulo número 13, Jesús entonces nos presenta una respuesta a este rechazo. Y lo primero que empieza Jesús a hacer en este capítulo 13 es a presentar distintas parábolas acerca del reino de los cielos. Porque Jesús quería compartir con los que estaban allí y con sus discípulos, ¿verdad?, acerca del reino de los cielos, cómo era el reino de Dios. Y en ese capítulo 13, cuando usted lo lee completo, se va a dar cuenta que encuentra 7 parábolas. Miren, la primera presenta la parábola del sembrador. La segunda parábola que presenta el capítulo número 13 es la parábola del trigo y la cizaña. La tercera parábola nos habla acerca de la semilla de mostaza. La cuarta, acerca de la parábola de la levadura. La quinta, la del tesoro escondido. La sexta, de la parábola de la perla del gran precio. Y la séptima, la parábola de la red. Todas y cada una de estas parábolas en el capítulo 13 nos hablan acerca del reino de los cielos. Y esto es importante que lo tengamos como contexto para que podamos entender mejor lo que está tratando de comunicar Jesús a las personas que estaban ahí, pero también a los discípulos. Hay algo bien interesante que se da, es que cuando usted lee el capítulo 13 completo, se da cuenta de varias cosas. Que en ocasiones Jesús comparte las parábolas y se dirige al pueblo, a toda la gente que estaba allí, pero en ocasiones, de momento Jesús hace unas pausas y se dirige a sus discípulos de manera privada. Y lo vemos ahí, ¿verdad? Cuando usted lee el texto se da cuenta, ¿verdad?, una mirada por encima, que los versículos 1 al versículo número 9, Jesús está hablándole a la gente. Luego que Jesús sale de la sinagoga y de aquel asunto que discutimos la vez pasada, ese mismo día Jesús va a la orilla y dice que allí se sentó en una barca y comenzó a hablarle a la gente. Y esos primeros 9 versículos está hablándole al público en general. Sin embargo, los versículos 10 al 23 vemos que Jesús le está hablando de manera privada a los discípulos. Y esto es importante porque parte de nuestra lección está suscrita
a esto, a que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Ahora, del versículo 24, vemos que Jesús sigue hablándole a la gente y lo vemos ahí hasta el capítulo 33. Y entonces vemos que en el 34, versículo 34 dice que Jesús, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y el verso 36 entonces dice: entonces despedida la gente entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos, les dijo: explícanos las parábolas de la cizaña y el campo y las otras. Entonces ahí vamos a ver que del versículo 36 hasta el versículo 52 Jesús está hablándole en privado a sus discípulos. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque el contexto en el cual se está dando la clase de hoy es Jesús hablándole a sus discípulos. Y es interesante saber que el contenido mayor de estas 7 parábolas habla acerca de la dimensión presente del reino de Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, esto significa que Dios estaba hablando del hoy y de la hora del reino de Dios, ¿verdad? Quizá a veces cuando pensamos nosotros y hablamos acerca del reino de Dios, pensamos en el tiempo escatológico, ¿verdad? En el fin de los tiempos, pero no. En este momento, cuando se habla del reino de Dios, que Jesús le está presentando estas parábolas a las personas y a los discípulos que están allí, está hablándoles en el hoy y en el ahora. Y esto es importante porque en el corazón de Jesús estaba la convicción de que el reino de Dios se estaba insertando en el mundo para confrontar al ser humano y que éste pudiera tomar una decisión. Así que en medio del kairos de Dios, que es el tiempo de Dios, vemos entonces que Jesús se inserta en el tiempo del ser humano, en el cronos. Y entonces lo hace porque cada ser humano necesita escuchar qué es el reino de Dios y que esto produzca una respuesta para que los seres humanos tomen una decisión. Y por eso es que usted va a ver que en estas 7 parábolas que presenta el capítulo 13, que hablan acerca del reino de Dios, se refiere principalmente a la acción de Dios en el presente, pero habla también de la respuesta de las personas. Y en el caso de la parábola del sembrador, que es la que estamos trabajando en el día de hoy, las respuestas de las personas se dividen entre los que reciben el mensaje y los que no reciben el mensaje. Y permítame detenerme aquí breve. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aquellos que reciben el mensaje y aquellos que no reciben el mensaje? Miren, mis hermanos, en otras palabras, estamos hablando de aquellos que oyen la palabra y se apropian de ella con un compromiso sincero versus aquellas personas que oyen la palabra pero no se apropian de ella con un compromiso sincero. Y esto, obviamente, para Jesús era importante que los discípulos pudieran entender esto, porque obviamente tuvieron una experiencia con los fariseos y Jesús quería dejarles saber a sus discípulos cuán importante es que pudieran entender la palabra para que pudieran tener una respuesta, miren, con un compromiso sincero. Yo creo que eso es algo que Dios demanda de nosotros cada día. Y la parábola que estamos estudiando en este día nos habla de un sembrador. Y este sembrador, dice el texto, que salió a sembrar la semilla en su campo. Y ciertamente cuando usted lee ese texto se da cuenta que la semilla es la palabra de Dios. Y lo vemos, ¿verdad?, a través del texto en las explicaciones que nos da. Sin embargo, nos presenta también distintos terrenos y los vemos, ¿verdad?, a través de relatos. Y podemos nosotros darle distintos significativos alegóricos, dar diferentes interpretaciones, ¿verdad? Sin embargo, pienso que debemos tener cuidado cuando lo hacemos y que no olvidemos el contexto en el cual Jesús está compartiendo la misma. Porque hay un contexto en el cual Jesús está compartiendo esta parábola. Y el tema del reino de Dios, miren, sabemos que para los discípulos era un tanto complicado. Sin embargo, ellos recibieron este mensaje.
no podemos olvidar también que los discípulos, aquellos que acompañaban a Jesús, pues tenían estos espacios de diálogo, estos espacios donde ellos podían hacer preguntas, donde Jesús les explicaba, de manera que ellos pudiesen comprender y que en esa comprensión pudieran tomar una decisión y de esa manera cada día abrazar más y más su fe. Y ustedes saben, ¿verdad?, que los discípulos constantemente estaban con Jesús, y aquellos que entendieron el mensaje y abrazaron y comprendieron ese mensaje, miren, fueron creciendo. Pero también tenemos un ejemplo de uno que quizá no comprendió y abrazó la fe porque obviamente tenía en su corazón otros propósitos, tenía otras ideas de quién era ese Jesús, ¿verdad? Y el texto bíblico nos habla acerca de esa figura de Jonás. Y esto, mis queridos hermanos, es bueno que lo podamos poder recalcar en este día. Cuán importante es que los discípulos comprendieran lo que Jesús le hablaba y que pudieran cada día abrazar más y más su fe. En el caso de las demás personas, era un poco distinto porque obviamente Jesús, ¿verdad?, tenía su agenda de trabajo y sabemos que Jesús en ocasiones estaba en un lugar y a veces estaba poco tiempo. Así que no siempre tenía ese espacio para poder explicar a las personas y todo esto. Sin embargo, vemos en este capítulo 13 que Jesús les hablaba a las personas en parábolas y lo hacía de una manera sencilla o coloquial, de una manera que la gente pudiera entender. Y que pudiera entender el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Pues mira, lo mismo que Jesús quería con sus discípulos, que provocara en las personas una respuesta. Y esa respuesta, mis amados, es una respuesta importante, porque aquellos que reciben la palabra del reino y la entienden, como les dije, que se apropian de ella, queremos dejarles saber que se apropian de ella no solamente de manera intelectual, sino con un compromiso en lo más profundo de su ser. ¿Para qué? Para que puedan resistir el ataque de la tentación, el de la tribulación, para que puedan producir una cosecha abundante. Miren, en términos de los buenos frutos de la obediencia a la voluntad de Dios. Y este elemento es importante. Un ejemplo de esto lo vemos en el Salmo 119, versículo 34. Apúntelo por ahí y después se lo da a sus hermanos, hermanas y comparte con eso en la clase bíblica. Salmo 119, versículo 34 dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y esto que nos trae el Salmo es un compromiso moral que involucra a uno mismo, mis queridos hermanos, en lo más íntimos, y entendiendo que es por gracia que usted y yo incorporamos esa palabra en nuestro propio ser. Es por la gracia de nuestro Señor. Y todos sabemos que el sembrador tenía una buena semilla. Todos lo sabemos, la semilla del reino. Y el sembrador quería sembrar, miren, en cualquier terreno. Y no tenía ningún tipo de problema en cualquier terreno. Sin embargo, el producto final iba a depender mucho en donde cayese esa semilla. Y cuando usted va al texto se da cuenta que aquella que cayó junto al camino, en la explicación Jesús les dice que aquellas que cayeron junto al camino son los que no oyen la palabra con interés genuino y por lo tanto no entienden. Y después entonces les habla acerca de los pedregales. Y aquellos predegales representan aquellos que responden, ¿verdad?, con emoción, con entusiasmo, pero sin el compromiso para enfrentar la vida. Porque la vida es difícil y hay pruebas que hay que superarlas y como no tienen raíces, pues ¿qué sucede? Muere esa palabra. El otro terreno es el terreno con espinas. Y esto es como una respuesta momentánea a la palabra. ¿Por qué? Pues porque existen otras prioridades. Y esas otras prioridades, miren, ahogan la semilla de la palabra. Y está la que tiene buena tierra, que es la que representa la respuesta por necesidad, ese entendimiento, esa decisión de
del corazón, esa decisión con amor, con convicción. Y esa, fíjense, dice el texto cuando lo explica Jesús, que esa semilla germina y tiene raíces profundas. Y lo más hermoso de esto es que produce grandes frutos. Pienso que una de las principales enseñanzas de estas parábolas es que el mensaje del reino de Dios es para todos los seres humanos y sin distinción de personas. Y pienso que como iglesia tenemos una gran responsabilidad de compartir este mensaje del reino de Dios. Sin embargo, es importante entender y saber que nuestra responsabilidad es sembrar una buena semilla. Y esa semilla es la palabra. Pero entendiendo que el crecimiento lo da Dios. Como dice en 1 Corintios 3:6, Pablo escribiéndole a los corintios, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por otro lado, necesitamos también saber que existe una gran diferencia entre escuchar la palabra y entenderla. Dos cosas muy distintas. Y hay muchas situaciones que pueden ahogar la palabra. Y por tal razón, usted y yo debemos orar por el don de comprensión para que lo que creamos con nuestra mente lo podamos llevar a la práctica en nuestros comportamientos diarios. Miren, eso es medular, mis amados. Y sabemos que el mensaje de Jesucristo nos va a libertar. ¿Para qué? Para que podamos encontrar esa plenitud de gozo, esa plenitud de paz en medio de los caos de la vida. Sí, porque cuántas situaciones difíciles se nos presentan y necesitamos entender la palabra, hacerla propia, que produzca un cambio en nuestra mente de manera que podamos reflejar eso en nuestro comportamiento y que otros puedan decir: ¿qué tiene este hermano o esta hermana que es distinto? Que aún en medio de las crisis está ahí firme, está ahí siempre trabajando hacia adelante sin importar las diferentes crisis que se puedan presentar. Pues mis hermanos, eso lo hace solamente la gracia del Señor. Y por lo tanto, la invitación en este día del sembrador es a mantener la buena semilla, a esparcirla en todo el terreno, entendiendo que el crecimiento lo va a dar Dios y de igual manera su fruto. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Señor Jesús, anhelamos mantener el terreno de nuestro corazón adecuado para el buen crecimiento de tu palabra. Enséñanos a eliminar la raíz, las espinas, a sacar las piedras o cualquier otra cosa que limite el fruto de nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y así esperamos compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.